Jesucristo, tú eres el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Tú nos amaste y nos has librado de nuestros pecados por tu sangre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado. A este lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otros y lo mataron. Y a otros muchos los apalearon o los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido, y lo envió el último pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los labradores se dijeron: este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? ¿Acabará con los labradores y arrendará la viña a otros? ¿No han leído aquel texto? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano porque veían que la parábola iba por ellos, pero temieron a la gente y dejándola allí se marcharon. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en esta Eucaristía del lunes de la 9ª semana del tiempo ordinario, celebrando la memoria del mártir San Bonifacio, obispo. Y se nos presenta esta lectura del libro de Tobías, de Tobit, que nos habla del exilio en Nínive, al que fue llevado el reino del norte y del que nunca volvieron. Esas tribus se conocen como las tribus perdidas del reino de Israel. Y empezamos hoy contemplando este pasaje que continuaremos leyendo del libro de Tobit en estos próximos días de esta semana. Y este libro es un libro sapiencial, igual que el libro del Eclesiástico que veíamos la semana pasada, y sabemos que todos los libros sapienciales nos hablan de la sabiduría, y esa sabiduría sabemos nosotros que es la sabiduría humana, figura de la sabiduría que es Jesucristo. Y la sabiduría de Jesucristo es la cruz. Y la cruz lo que manifiesta es el amor de Dios y la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mundo. Y Jesucristo es el testigo, el mártir de esa victoria, que se nos comunica a través de su iglesia y a través de sus sacramentos. Y hoy se nos presenta en este pasaje de Tobías, en medio de esa
de ese exilio en Nínive, cómo ya las personas se habían ido acostumbrando poco a poco a que mataran a los israelitas y los dejaran insepultos en las calles. Pero Tobías, que ya ha sido amonestado, incluso ha sido casi apresado por darle sepultura a esos muertos, está celebrando, dice, el día de Pentecostés, es decir, el día en que el pueblo de la primera alianza llega al monte Sinaí 50 días después de la Pascua y Moisés recibe las tablas de la ley. Y entonces estaban en medio de la fiesta. Tobí le dice a su hijo Tobías para que haya algún invitado, pero lo que encuentra es un muerto, insepulto. Y Tobí hace la obra que el Señor pide de comprender que la dignidad del ser humano no acaba cuando acaba la vida presente. De otro lado, estamos empezando este pasaje del capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. El Señor está en esa discusión sobre con qué autoridad hace esa purificación del templo. Está rodeado por esos mismos personajes que veíamos el sábado que lo acechan. Está en Jerusalén, va a ser crucificado. Él ya sabe porque ha ido con esa determinación a hacer la voluntad del Padre. Pero en este momento el Señor les explica ya no en discusión, sino en parábolas. Y la parábola es la conocida parábola que tiene algunos paralelos en los otros sinópticos de los viñadores asesinos. Sabemos que el Hijo es Él mismo, que Él está hablando de lo que le van a hacer, pero no terminan de entender. Dice, sabían que estaba hablando de ellos. O sea que ellos reconocían que querían matarlo. Pero en ese momento todavía no ven la oportunidad de matarlo. Pero hay algo que nos conecta con la lectura del libro de Tobías. Y es que en esa parábola, a ese hijo muerto fuera de la ciudad, no lo sepultan. Y el Señor fue sepultado por esos que como Tobí recogieron su cadáver, lo bajaron de la cruz, José de Arimatea, Nicodemo, las mujeres y nuestra Madre Santísima. Y eso para nosotros, el que el Señor haya querido en su kenosis, en su abajamiento extremo, dejarnos ese testimonio, es porque definitivamente el Señor sabe que el ser humano apropiado de la viña no respeta nada. Y en el presente, en muchos lugares llamados desarrollados, por ejemplo, hacen abono de los cuerpos de las criaturas humanas. En muchos lugares hacen, entre comillas, objetos para que sirvan de adorno y lucran, pero ya el ser humano está perdiendo el sentido de que la dignidad del ser humano nunca se pierde. Y claro, por eso que es la consecuencia de ese deterioro en la fe, esa oscuridad y esas tinieblas, hace que para muchas personas, por eso la muerte de los ancianos, de los enfermos, de los no nacidos,
sea algo que no tiene ningún problema. Y eso es consecuencia de que nosotros cada vez más estamos dejando de vivir en la libertad de los hijos de Dios y cada vez más estamos sometidos a los poderes de este mundo, dominados por el príncipe de este mundo, que no tiene todo el poder, pero que está actuando para que nos sirva de prueba. Y por eso es que nos tenemos que dar cuenta de que ese exilio de Nínive prefigura lo que es la tribulación que la Iglesia tendrá que vivir, que las familias muchas ya están viviendo. De alguna manera la pandemia y lo que se ocasionó en esas circunstancias es un anticipo, pero por eso nosotros como Iglesia, representada en esa familia de Tobí, su hijo Tobías, seguiremos viendo la historia en estos días, que es figura de lo que la Iglesia tiene que pasar, pero la victoria, como veremos al final de este libro sapiencial, es del Señor. Por eso mantengámonos firmes en la fe, en la esperanza y en oración, porque hay muchas personas que pueden creer que no necesitan de Dios. Que el Señor misericordioso se apiade de todos nosotros. Que así sea.